Pausa emocional, un espacio diseñado para el cuidado de la salud mental. Hola, soy Brenda Navarrete, especialista de Psicología. Bienvenidos a nuestra pausa emocional 2026. Les hago una pregunta para empezar. ¿Cuántos de ustedes han llegado a casa después del trabajo sintiendo que la cabeza les va a estallar, que ya no pueden más? Bueno, no están solos. En México, 75% de los trabajadores reportan estrés laboral. Y somos el país número uno en estrés laboral a nivel mundial según la OMS. El problema es que ese estrés no se queda en la mente, se convierte en distracciones, en errores, en caídas, en manos atrapadas en máquinas. Hoy, esta entrevista sobre seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar de lo que no se platica, los riesgos mentales, cómo pueden costar la seguridad física, qué significa sentirse alienados en el trabajo y qué pasos concretos dar si ya traemos estos síntomas. Y para dar inicio con la entrevista, tengo el gusto de presentarles a nuestro especialista de Psica, Arturo Franco. Es psicoanalista en formación con más de 5 años de experiencia clínica y más de 10 años como docente de humanidades. Actualmente cursa el doctorado en investigación interdisciplinaria en salud en la Universidad Autónoma de Baja California. Es licenciado en filosofía y maestro en psicoanálisis y ejerce como analista bajo supervisión de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Ha sido profesor en el Centro Universitario del Pacífico y la Universidad Autónoma de Durango, impartiendo materias de filosofía, ética, psicoanálisis y sociología. Su enfoque interdisciplinario entre salud, filosofía y clínica lo convierte en la persona ideal para ayudarnos a entender cómo la mente impacta nuestra seguridad en el trabajo. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? No, gracias a ti, yo muy bien, gracias a ti por darnos este espacio y esta oportunidad de compartir tu conocimiento. Pues bueno, vamos a entrar de lleno con la entrevista. Vale. ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud mental que vivimos los trabajadores en la actualidad en México? México me da la impresión, no sé los demás qué piensan, pero México me da la impresión de que es un país altamente industrializado. O sea, si lo pensamos como a nivel global, hay países que exportan bienes, ¿no? Como materia prima, y hay países que se dedican al segundo sector, que es a la industrialización, ¿no? Entonces, nuestro país exporta algunos bienes como petróleo, pero también es un país que se dedica en gran parte al segundo sector, que es esto de la manufactura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Puebla un montón de fábricas de autos. Acá en Baja California hay un montón de fábricas que tienen que ver con salud, ¿no? En el sentido de se hacen jeringas o se hacen aparatos para medir diferentes cosas. Y la industria médica tiene la particularidad de que su margen de error tiene que ser muy bajo, ¿no? Entonces, el trabajo en la industria, que este no es un modelo nuevo, ¿no? Es un modelo muy viejo, pero el trabajo en la industria es demandante en cuanto a horas, ¿no? Uno está ahí muchas horas al día y físicamente es muy demandante. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas psicológicos de trabajar bajo ese esquema? Pues aparte de los normales que escuchamos seguido, ¿no? Los que mencionabas tú ahorita, como estrés, como un poco andar dormido despierto. Ahora hay una palabra que se hizo famosa hace no mucho, ¿no? Esta que es el burnout, que es como ya cuando uno está a tope. Y estos problemas psicológicos en realidad no son nuevos. Quería hablar un poquito de eso más adelante, ¿no? Hay un descubrimiento de ciertos padecimientos psicológicos a partir de que se inventan las fábricas. Antes del invento de las fábricas, esos padecimientos no tenían nombre ni apellido, ¿no? Es algo que viene con ese tipo de trabajo, ¿no? Ahorita lo platicamos. Y qué interesante esto que comentas, es decir, se ha venido desarrollando. Aquí lo importante es no normalizar algo que nos esté afectando, ¿no? Pero bueno, hay riesgos de seguridad e integridad física que puedan ser consecuencia de estos padecimientos psicológicos. Sí, claro. Todavía no les hemos puesto, ¿no? En la plática un diagnóstico. Pero
lo decíamos ahorita, esto de estar como dormido despierto, tiene nombre, ¿no? Y esto del burnout también es una cosa que puede hacer que uno vaya como en automático, ¿no? Entonces es muy normal luego escuchar historias donde, y yo creo que pasa incluso diario, ¿no? Hay estadísticas de qué tan seguido pasa en diferentes fábricas, donde una persona puede estar tan ensimismada o tan perdida o tan en automático que la máquina se atora y para desaturar la máquina, en lugar de hacer todo el procedimiento de pausa, porque luego hay máquinas que uno tarda muchísimo para reactivarlas, uno intenta simplemente meter la mano y pierde la mano, pierde los dedos. Eso es muy, muy común, ¿no? Si les interesa, hay una película bien bonita de Chaplin, donde justo él hace pues es un poco como una crítica, ¿no? Pero desde su trabajo cómico, que se llama Tiempos Modernos, donde justamente está el personaje, ¿no? Como trabajando y está haciendo el mismo movimiento mecánico tanto tiempo durante el día que cuando sale de la fábrica le cuesta trabajo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces va el actor ahí moviéndose. Es muy bonita película, está disponible en muchas partes, ¿no? Tiempos Modernos de Chaplin. Entonces, sí, definitivamente hay una repercusión física, no nada más en este sentido de que uno se pone en riesgo por ir como en automático, sino que también pasa que luego el estrés, el cortisol tan alto, pues la alimentación tan encarecida o otras cosas como por ejemplo el dormir poco, ¿no? Muchas veces son jornadas de 12 horas. También hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja el turno de noche para en la mañana poder llevar a sus hijos a la escuela o poder ir ellos a la escuela y duermen poquísimo, ¿no? Son personas que luego terminan durmiendo 2 horas al día, 3 horas al día y hay toda una serie de repercusiones que vienen con eso, ¿no? Por ejemplo, no por nada hemos visto un incremento del EBC, ¿no? Hay gente que está teniendo, y gente joven, que está teniendo de repente derrames y no saben por qué, ¿no? Y pues tiene que ver con este tren de vida, ¿no? Sí, y qué peligroso justamente descuidar nuestras necesidades básicas que son tan importantes para funcionar en el día a día, como bien lo mencionabas, desde la alimentación, el descanso, que considero que es sumamente importante. Imagínate, ¿no? Llegar cansado a un lugar en donde corres riesgos precisamente por la labor que conlleva tu trabajo y por este exceso de estrés, de cansancio, y luego imagínate, no nos alimentamos sanamente, pues sí, conlleva un riesgo muy grande. Ok, Ujú. Arturo, ¿nos podrías explicar qué es la alienación? Sí, justo ese yo creo que es el tema central, ¿no? Eh, Cuando ocurre la primera revolución industrial, que empiezan a procesar alimentos, y que justo es una coincidencia histórica increíble, ¿no? Porque no nada más empiezan a procesar alimentos, sino que acaban de inventar los trenes, acaba James Watt de inventar la máquina de vapor, entonces ya hay trenes, ya hay carros, ya hay barcos de vapor, ya hay motocicletas, o sea, se inventan las fábricas al mismo tiempo que se inventan los medios para mover los productos en grandes cantidades, ¿no? Y eso a salir al mundo de una manera que no habíamos visto en la historia de la humanidad, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Entonces, cuando se inventan las fábricas que compran el campo a los granjeros para poder producir alimentos en masa, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo, ¿no? Y entonces la gente de Londres se muda a la ciudad, en aquel entonces era 1 millón de personas en Londres y medio millón en París, ¿no? Que eran de las ciudades más pobladas del mundo, estamos hablando ya como cerca del 1700. Y entonces la gente nunca había tenido un trabajo, no en ese sentido que nosotros conocemos ahora. Antes la gente no tenía un empleo, sino que la gente vivía en el trabajo, ¿no? Porque vivían en el campo y trabajaban en el campo. Esto lo pueden leer en un libro que se llama La Era de la Revolución, que lo escribe un historiador inglés que se llama Eric Hobsbawm. Buenísimo libro, ¿no? Entonces, en la Era de la Revolución, él nos dice cómo hay revolución industrial, revolución en América, revolución en diferentes partes de América Latina, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces se inventan las fábricas, la gente tiene que aprender a trabajar, ¿no? O sea, como a seguir reglas, a seguir procedimientos. Y los empleadores tienen que aprender a dar instrucciones a las personas, ¿no? Más o menos por el mismo momento fue que las escuelas se volvieron también un derecho y una obligación, ¿no? Para que la gente pueda leer, que puedan leer instructivos, etcétera. Entonces, lo que Marx vio
¿no? Karl Marx, este filósofo alemán, lo que él vio estando bien joven fue que cuando la gente empieza a ir a las fábricas, hay un efecto en ellos por trabajar tantísimas horas. Como lo decíamos ahorita, antes no había trabajos, o sea, no había leyes que protegieran al trabajador, entonces no había como realmente un consenso de cuánto podía trabajar la gente al día, ¿no? Entonces había personas que trabajaban 15 horas y había niños que trabajaban 12 horas, ¿no? Y como los niños tenían las manos más pequeñitas y como su cuerpo es más pequeñito, terminaban trabajando con relojes o en las minas. Muchos niños fallecían en aquella época, ¿no? Y no había un concepto que fuera la explotación laboral, eso no existía. Entonces lo que Marx vio es que la gente perdía algo de su humanidad. Y eso Marx le llamó alienación. Ojo, porque esto es antes de que existiera la psicología como la conocemos hoy en día, ¿no? Si hubiera existido la psicología, a lo mejor lo hubiera llamado diferente. Pero bueno, la palabra alien significa de afuera, ¿no? Entonces, cuando dicen, por ejemplo, si tú sacas documentos para ir a otro país, ahí va a decir en inglés legal alien, ¿no? Como alguien de afuera que legalmente puede venir. Entonces, cuando Marx dice alienado, significa como sacado de sí, te lo han quitado, ¿no? Y Marx propone tres tipos de alienación. Esto, si les interesa, está en el libro del Capital. Tres tipos de alienación. Número uno, alienación del objeto. ¿Qué significa? Y dice Marx un ejemplo bien bonito. Dice, antes un zapatero podía estar orgulloso del zapato que hace porque es suyo y era una cosa muy artística. Pero ahora con las fábricas ya no es dueño del zapato, ¿no? Entonces, alienación de objeto. Te quitan el objeto y tú no eres dueño del objeto que estás haciendo, ¿no? Y ahí Marx se queda pensando, o sea, imagínate, ¿no? Vamos a hacerlo como un ejemplo más contemporáneo. Yo me imagino una persona que está trabajando en una fábrica ensamblando televisiones o ensamblando, por ejemplo, refrigeradores y está todo el día haciendo refrigeradores, pero en su casa no le alcanza para pagar la luz. O sea, es una cosa tristísima, ¿no? El segundo tipo de alienación se llama alienación del proceso, que significa, no solo no eres dueño de eso que estás haciendo, tampoco eres dueño de la manera en la que lo haces. O sea, tú no estás ahí para ser creativo, ¿no? Y eso, para Marx, es una cosa terrible porque significa, tú muchas veces vas a estar trabajando con un proceso bien específico y no hay más, ¿no? O sea, tú no decides cómo es el proceso y es una cosa que también tiene una repercusión psicológica importante porque a veces uno puede sentir que estos cuatro tornillos que yo aprieto todo el día en el chasis de esta televisión no importan. O sea, si yo no los pongo, ¿qué va a pasar, no? Y cuando yo no entiendo mi parte, el valor de lo que hago en este proceso, pues hay una desvalorización de de mi trabajo y de mi persona que también tiene una repercusión psicológica, ¿no? Esto Marx lo observaba y por eso propone una tercera alienación y eso le llama él alienación humana. Y hay una cita bien bonita donde dice, lo animal se vuelve lo humano y lo humano se vuelve lo animal. ¿Qué significa? Después de una jornada de 12, 15 horas de pie, haciendo ese trabajo físicamente demandante y tan monótono, cuando tú te vas del trabajo, dice Marx, o sea, no tienes ganas de hacer nada de lo que nos consideramos los humanos, ¿no? O sea, como no se te antoja ir al cine, ir al teatro, ir a un concierto. Dice Marx, o sea, cuando tú sales de ese tipo de jornadas, solo te queda energía para las cosas más animalísticas. O sea, comer, dormir, a veces tener sexo y ya, ¿no? No hay más. Todo lo que nos hacía humanos se pierde en ese tipo de jornadas. Eso es lo que Marx define, ¿no? Como los tres tipos de alienaciones. Y cuando uno está alienado, hay esta sensación como de ir dormido despierto. No sé si les ha pasado, ¿no? A quienes estén escuchando o a ti, Brenda, que a veces puedes estar haciendo una cosa bien monótona como, no sé, lavar los trastes y de repente como que, ¡pum!, vuelves en ti y dices, ¿a qué hora terminé? ¿No? O a mí me pasaba, por ejemplo, antes, y es bien peligroso, ¿no? Que de repente llegaba a mi casa manejando y no me acordaba cómo había llegado. O sea, despierto pero dormido, ¿no?
Oye, qué interesante esto que comentas, porque sí, justamente llega un punto en el que actuamos ya de manera mecánica, ¿no? O sea, ya haciendo la misma cosa todos los días, que difícilmente también podemos regalarnos tiempo para nosotros mismos, para nuestra vida cotidiana, como es la socialización, la pareja, tiempo de calidad, actividades recreativas. Pero justamente esto que comentas de los lapsos de jornada largos y luego el cansancio. Es una difícil combinación para poder estar con salud mental, ¿no? Ahora imagínate, ahorita sonríele al mundo y siéntete bien porque pues mañana es lo mismo, tienes que continuar, ¿no? Y pues bueno, justamente hablábamos de estos signos y síntomas que se sienten, ¿no? Que algunos podemos sentir, pero ¿qué hacemos cuando ya estamos presentando estos síntomas? ¿Nos podrías explicar qué podemos hacer cuando ya los estamos sintiendo el estrés, el, como comentas, el burnout, no sé, cansancio extremo, por ejemplo? Sí, tengo opiniones encontradas, ¿no? Un poco como que cada quien tiene la responsabilidad de ir decidiendo qué hacer. Y bueno, tú sabes, los psicólogos no, nuestro trabajo no es dar consejos, ¿no? Pero sí puedo compartirte una opinión que es, va por este lado, ¿no? También una cita de Slavoj Zizek o Zizek, que es un filósofo y psicoanalista europeo, ¿no? Y Zizek dice, vivimos en una etapa histórica donde pareciera que a la gente la hacen sentirse culpable de no disfrutar o de no ser feliz, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero luego en la clínica llegan personas que como estamos en una etapa histórica donde le estamos dando mucho énfasis a la salud mental, a la integridad física, al cuidarnos y tal, llega gente al consultorio que siente mucha culpa de que no van al gimnasio, de que no van al nutriólogo, de que van con el psicólogo cuando pueden, ¿no? De que van al médico cuando pueden o al dentista cuando pueden, y traen una culpa terrible, ¿no? Y ya cuando te pones a preguntarles sobre su tren de vida, pues dices, ¿a qué horas, no? O sea, si eres madre, padre, estudias, trabajas 12 horas, tampoco seas tan duro contigo a la hora de exigirte, pues después de todo mi día voy a ir al gimnasio. No, hombre, pues es que también cómo le haces, ¿no? Entonces creo que uno de los síntomas que traemos, aparte de todo lo que implica el trabajo, es una sensación de culpa que nos acompaña a la hora de sentir que no nos estamos cuidando lo suficiente. Y como no podemos de repente hacer una reforma laboral que reduzca la jornada de nuestros pacientes, pues yo creo que lo primerito sería, oye, no seas tan duro contigo, ¿no? Sé un poquito más amable contigo. Y ya cuando seas un poquito más amable contigo, pues vamos viendo cuáles son tus posibilidades, ¿no? Si puedes cambiar algo de tu ritmo laboral o formativo, ¿no? También hay como que una sensación de prisa, que por supuesto que viene acompañada del invento de las fábricas, ¿no? O sea, antes de las fábricas no teníamos prisa como la tenemos ahora. Entonces ahora la gente quiere aventarse una maestría y un doctorado antes de los 30 años, ¿no? Pues no, tampoco tienes que hacer todo de golpe, la vida no se te va a ir tan rápido, ¿no? Entonces creo que es eso, como un poco calmar la ansiedad que traemos todos de querer hacerlo todo y hacerlo todo bien y hacerlo todo ya, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Claro. No, sí, claramente, debe ser más compasivos como lo comentas, ¿no? Con nosotros mismos y buscar esa estrategia a nivel personal de qué podemos hacer al respecto para nosotros mismos. Digo, las personas funcionan diferente y bueno, voltearnos a ver no está mal, al contrario, es un acto de amor propio, ¿no? Considero yo. Ujú. Arturo, ¿nos podrías compartir algún caso o situación que hayas visto en tu práctica clínica donde los problemas de salud mental de un trabajador terminaron impactando en su seguridad física? Sí, sí, no voy a contar un caso en específico, ¿no? Pero puedo más o menos inventar un ejemplo en base a casos que son comunes, ¿no? Hay personas que luego tienden a estar bien o a decirse que están bien con estos ritmos tan demandantes de trabajo y usualmente un exceso tapa alguna falta, ¿no? Entonces, cuando la persona dice, yo no tengo problema con trabajar 15 horas al día, lunes a domingo, pues ahí hay claramente un exceso que algo anda tapando, ¿no? Entonces, ahí la pregunta obligada sería,
qué es lo que esta persona está evadiendo, ¿no? Como a qué estás huyendo, por qué te escapas hacia tu trabajo o qué estás queriendo resolver con esa sobredisposición laboral, ¿no? Entonces habrá quienes, por ejemplo, se quedan las horas extra porque sientan que no merecen ese trabajo, que tienen que comprobar que, se, que vale la pena su nómina, ¿no? O habrá quienes, por ejemplo, tengan problemas en casa y los están evadiendo con tanta intensidad que prefieren refugiarse en el trabajo o no sé, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones tiene eso? Pues de todo tipo, todo exceso viene con repercusiones, ¿no? Entonces, un exceso al que tú te obligas por una cuestión imaginaria de decir, tengo que demostrarles, estoy en deuda, no tengo problema con estar acá, el 80% de mi vida es el trabajo, todo ese tipo de excesos pues van a tener repercusiones físicas, ¿no? La gente no duerme bien, no come bien, empieza a perder el cabello, empiezan a tener problemas de salud generalizada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues de nuevo, yo creo ser un poquito más amable con uno mismo y también ser un poquito más honesto con uno mismo, ¿no? Y ver qué es lo que anda uno evadiendo. Sí, claro, justamente. Y fíjate que esto que comentas también me hace pensar en aquellas personitas que quizá ya incluso están pasando a tomarlo ya como parte de su día a día, ¿no? Normalizándolo tanto que ya se acostumbraron a sentirse tanto mal físicamente, emocionalmente, funcionar, ¿no? Y que como tú dices, identificarlo, pues sí es importante. Ok, muchísimas gracias, Arturo. Qué interesante este tema. Y para finalizar, un mensaje que te gustaría dejarles a todas estas personas que nos están escuchando, que precisamente a lo mejor se sienten conectadas con todo este tema, algo que te gustaría decirles. Sí, sí, lo primero que pienso es que no se lleven al extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, he escuchado de personas que tienen su trabajo, tienen otro trabajo y aparte conducen en alguna plataforma y así en el tiempo entre un trabajo y otro quieren generar dinero. Lo primero que pienso es no se exijan demasiado. O sea, en ese sentido, no sé realmente cuáles serán sus necesidades económicas, no lo puedo adivinar y a lo mejor necesitan ese ritmo de trabajo, pero si realmente no lo necesitan, pues que revisen, ¿no? Como, ¿por qué toda esa sobreexigencia? Lo segundo que pienso es que tengan cuidado con no imaginarse una vida fuera del trabajo, ¿no? Y lo tercero que pienso es que tengan cuidado con no poder imaginarse una vida diferente de esa, porque sí las hay. De hecho, justo hay una estadística que salió hace unos 5 años donde hablaba de cómo diferentes generaciones tienen diferentes intereses, ¿no? Y generaciones que ahora llamaríamos boomers, ¿no? Ellos suelen tener en prioridad número uno el ingreso económico y en número dos la salud. Pero generaciones más jóvenes suelen tener en prioridad número uno la salud y número dos el ingreso, ¿no? O sea, hay generaciones que van llegando ahora al mundo laboral que prefieren ganar menos pero vivir mejor. Y esa es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad definitivamente. Y no les estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Pero que entiendan que es una posibilidad y que lo consideren. Claro, totalmente. Pues sí, deja mucho para ahora es que ponernos a pensar, ¿no? Para reflexionar y sobre todo no solo eso, sino ponernos a trabajar en esas cosas y detalles que pues es necesario transformar, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos a abordar este importante tema de carácter informativo sobre la salud mental. Recordamos que esta entrevista no sustituye un proceso de psicoterapia, pero para las personas que actualmente están atravesando una situación relacionada con su salud mental en el ámbito laboral o que conozcan a alguien en esta circunstancia, pueden contactar a Arturo y a otros especialistas de psicología. Asimismo, si desean llevar este tema a sus organizaciones, pueden comunicarse con nosotros. En la descripción encontrarán el enlace a nuestro sitio web para establecer contacto. Muchísimas gracias, Arturo. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá podamos coincidir en futuras entrevistas. Gracias a ti, Brenda. Nos vemos.